Existen personas que viven como si Dios no existiera, como si la eternidad fuera solo una ilusión. A esas personas se las llama incrédulos. El incrédulo no es solamente aquel que nunca ha oído hablar de Cristo, sino también aquel que ya lo ha escuchado, que ya fue tocado por el mensaje, pero decidió cerrar su corazón. Juan 3:18 dice que quien cree en el Hijo no es condenado, pero quien no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto significa que la incredulidad no es solo una elección momentánea, sino una decisión que determina el destino eterno. Piensa por un instante, ¿cuántas veces Dios ya se ha revelado en los detalles simples de la vida, en el amanecer, en el alimento de cada día, en los libramientos silenciosos que tal vez ni siquiera notaste? Y aún así, muchos ignoran ese cuidado, prefiriendo creer solamente en lo que pueden ver y tocar. El incrédulo vive aprisionado en una lógica limitada, pensando que la fe es una pérdida de tiempo, cuando en realidad la fe es el único camino que lo conecta con lo infinito. Tal vez conozcas a alguien así. Personas que se burlan de la fe, que dicen, yo solo creo en lo que puedo probar científicamente. El problema es que no se dan cuenta de que la misma ciencia apunta a la necesidad de un creador. El incrédulo cierra los ojos ante la verdad y por orgullo elige rechazar la gracia de Dios. Y la Biblia es clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad no solo aleja al hombre del cielo, sino que lo deja vulnerable a todo tipo de vacío espiritual aquí en la tierra. Imagina un barco en alta mar, con todas las posibilidades de encontrar el puerto seguro, pero cuyo capitán insiste en navegar en dirección contraria, ignorando el faro que guía a las embarcaciones. Así es el incrédulo. Incluso frente a la luz elige permanecer en las tinieblas. Jesús dijo en Juan 12:46, «Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas». El incrédulo elige permanecer, aun teniendo la oportunidad de salir. Y aquí hay un punto profundo. La incredulidad no es solo falta de fe, es rebeldía contra la verdad. Es mirar el sacrificio de la cruz y decir, no necesito de eso. Es escuchar la voz de Dios y responder, prefiero seguir mi propio camino. Y ese camino inevitablemente conduce a la perdición. Si te identificas con esta lucha, debes saber que aún hay tiempo de cambiar. Mientras haya vida, hay oportunidad de creer. Pero es necesario recordar, nadie sabe el día de mañana. El incrédulo vive como si tuviera todo el tiempo del mundo, pero la vida es un suspiro. Y cuando se va el último aliento, ya no hay más decisiones que tomar. El llamado es urgente. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Si hoy escuchas este mensaje, no endurezcas tu corazón. La fe no es un salto en la oscuridad, sino un salto en dirección a la verdad que sostiene el universo. El incrédulo puede parecer fuerte, pero en el fondo no es más que alguien sin ancla en medio de la tormenta. Y sin Cristo, ningún barco resiste el mar embravecido de la eternidad. También existen aquellos que creen que todos los caminos llevan a Dios, que no importa en qué creas mientras seas sincero. Pero la verdad bíblica es dura y directa. No existen múltiples puertas para la salvación, existe solo una, y el nombre de esa puerta es Jesucristo. Hechos 4:12 lo afirma claramente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Esto significa que todo intento de encontrar a Dios por medios alternativos está condenado al fracaso. Muchos eligen buscar atajos, creyendo que pueden conquistar el cielo a través de buenas obras, de la filosofía, de prácticas religiosas o incluso mediante la fuerza de la mente. Estos son los que dicen, yo sigo mi verdad. Pero el problema es que no existe mi verdad o tu verdad, existe solo la verdad y esa verdad tiene nombre. Tiene voz, tiene vida y se llama Jesús. Juan 14:6 no deja lugar a dudas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Imagina a un viajero que necesita cruzar un desierto para llegar a un oasis. Existen innumerables senderos, pero solo uno lleva realmente a la fuente de agua. Si insiste en seguir cualquier otro camino, por más hermoso que parezca, terminará perdido, exhausto y sin vida. Así es aquel que busca otros medios de alcanzar a Dios. La sinceridad no salva, el esfuerzo humano no salva, la bondad humana no salva. Solo Cristo salva. Y aquí hay un detalle que muchos no perciben. Buscar otros caminos es, en realidad, rechazar el sacrificio de la cruz. Es como decir, Jesús, no necesito lo que hiciste. Encontraré mi propio camino. Eso es orgullo espiritual disfrazado de libertad. Es el hombre intentando llegar al cielo con sus propias manos, cuando en realidad solo existe un brazo extendido que puede sacarlo del abismo.
Las Escrituras nos muestran ejemplos de personas que intentaron buscar a Dios por medios equivocados. En Babel, la humanidad trató de construir una torre que llegara al cielo con su propia fuerza. El resultado fue confusión y caída. De la misma manera, hoy existen personas levantando torres modernas de filosofías, religiones, tradiciones humanas, creyendo que llegarán al Creador. Pero sin Jesús, todo no pasa de ser arena movediza, y tal vez conozcas a alguien así, personas buenas, honestas, caritativas, pero que dicen frases como todos los dioses son iguales, o lo importante es tener fe en algo, pero la fe verdadera no está en algo, está en alguien. La fe que salva es la fe depositada en Cristo y en la sangre derramada en la cruz. Fuera de eso, todo camino es muerte disfrazada de vida. Si has estado caminando en rutas paralelas, pensando que llegarás al mismo destino, debes saber que aún hay tiempo de regresar. Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14 que la puerta es estrecha y el camino es angosto que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Este mensaje no es para asustarte, sino para abrirte los ojos. Existen miles de senderos, pero solo uno conduce al Padre. La promesa es clara. Aquel que entra por la puerta que es Cristo tendrá vida en abundancia y vida eterna. Pero aquel que insiste en intentar por otros medios terminará descubriendo demasiado tarde que estaba engañado. No te ilusiones con atajos, porque los atajos espirituales siempre llevan a precipicios eternos. Solo Jesús puede llevarte al Padre. Entre todos los perfiles que no pueden ser salvos, quizás uno de los más chocantes sea el de los hipócritas. Jesús fue extremadamente duro con ellos, principalmente con los fariseos y religiosos de su tiempo. En Mateo 23 encontramos palabras fuertes. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La hipocresía es ese contraste mortal, una apariencia de santidad que esconde un corazón, contaminado por el pecado. El hipócrita sabe hablar el lenguaje de la fe, sabe comportarse en los cultos, sabe aparentar devoción, pero en lo íntimo vive una doble vida. Se preocupa más por parecer espiritual que por ser verdaderamente transformado. Son personas que a los ojos de los demás parecen ejemplos de fe, pero delante de Dios son solo máscaras vacías. Y lo más grave, ellos mismos terminan creyendo en su propia actuación. Imagina a un actor que vive tanto un papel que ya no logra distinguir quién es en realidad. El hipócrita hace exactamente eso. Representa una santidad que no posee, creyendo que puede engañar incluso a Dios. Pero Hebreos 4:13 declara que todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La hipocresía puede engañar a las personas, puede incluso engañarse a sí mismo, pero jamás engañará al Señor. Un ejemplo claro es Judas Iscariote. Él caminaba con Jesús, veía milagros, participaba de las conversaciones e incluso era responsable del dinero del grupo. Para todos Judas era un discípulo fiel, pero en su corazón alimentaba la avaricia y la traición. Besó a Jesús como amigo, pero aquel beso era el símbolo máximo de la hipocresía, un gesto de afecto que escondía un corazón de traición. Judas muestra que la hipocresía no solo destruye el alma propia, sino que puede convertirse en instrumento del enemigo. El hipócrita muchas veces usa la religión como escudo. Critica los pecados ajenos, pero practica los suyos en secreto. Señala con el dedo, pero no mira hacia adentro. Jesús nos advierte en Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta palabra muestra que la hipocresía no es solo un comportamiento, sino una ceguera espiritual. El hipócrita no logra ver su propia condición. Y tal vez estés pensando, ¿será que yo he vivido de forma hipócrita sin darme cuenta? Esta es una reflexión necesaria. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por la opinión de las personas que por la aprobación de Dios? ¿Cuántas veces levantamos las manos para alabar, pero nuestro corazón está distante? La hipocresía no es solo fingir delante de los demás, es vivir una fe de fachada, sin entrega real al Señor. La hipocresía es peligrosa porque crea una falsa sensación de seguridad. El hipócrita cree que está salvo, cuando en realidad está perdido. Vive de apariencias y su fe no pasa de teatro. El problema es que delante del tribunal de Cristo, las máscaras caen, las fachadas se derrumban y solo la verdad permanece. Pero aún hay esperanza para quien reconoce su hipocresía y se arrepiente. Dios no rechaza un corazón quebrantado. El problema no es tener fallas, el problema es esconderlas detrás de una capa de santidad inexistente. El llamado es a la autenticidad. Vivir delante de Dios sin máscaras, reconociendo nuestras debilidades y permitiendo que Él nos transforme.
El hipócrita elige permanecer en un personaje, pero Dios llama a cada uno de nosotros a ser hijos verdaderos, lavados y purificados en la sangre de Cristo. Quien insiste en vivir de apariencia jamás será salvo, pero quien rasga el corazón delante del Señor encontrará misericordia. Otro perfil que no puede ser salvo es el de los autojustos. Estas son las personas que creen que no necesitan la gracia de Dios porque se consideran lo suficientemente buenas. Confían en sus propias obras, en sus propios méritos, como si pudieran comprar el cielo con sus hechos. Pero la palabra de Dios es clara en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es una conquista humana, es un regalo divino. El autojusto se presenta delante de Dios como si tuviera crédito. Dice, yo ayudo a los pobres, no hago mal a nadie, asisto a la iglesia, sigo las reglas. Pero la Biblia declara en Isaías 64, 6 que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Esto significa que, por más bondadoso que alguien sea, su justicia nunca será suficiente para pagar el precio del pecado. Un ejemplo contundente está en Lucas 18, en la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo oraba exaltándose a sí mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mientras tanto, el publicano se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús concluyó diciendo que el publicano regresó justificado y no el fariseo. Esto muestra que Dios no mira las apariencias de buenas obras, sino un corazón que reconoce su total dependencia de la gracia. El autojusto es como alguien que intenta cruzar un abismo con un puente hecho de papel. Puede incluso creer que la estructura lo sostendrá, pero en el primer paso todo se derrumba. De la misma forma, cuando la vida termina y llega el juicio, no hay obra humana que pueda sostener la eternidad. Solo la sangre de Cristo es capaz de pagar esa deuda. El problema de la autojusticia es que genera orgullo espiritual. El autojusto mira a los demás con desprecio, creyéndose superior. Vive comparando y diciendo, soy mejor porque no hago esto o aquello. Pero delante de Dios no existen escalas de bondad. La Biblia afirma en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay un justo sin Cristo. Tal vez ya hayas conocido a personas así, que creen que basta con ser buenas para tener un lugar asegurado en el cielo. Y tal vez incluso tú hayas pensado de esa manera. No necesito preocuparme tanto. Al fin y al cabo, no soy una mala persona. Pero ese pensamiento es peligroso, porque aleja del único camino de salvación. La verdad es que el cielo no es para los que se creen buenos, sino para los que reconocen que son pecadores y necesitan un Salvador. La autojusticia es una trampa silenciosa. Hace que la persona crea que está en el camino correcto, cuando en realidad solo está dando vueltas en círculos. Es como intentar apagar un incendio arrojando gasolina. Cuanto más la persona confía en sí misma, más lejos queda de la gracia. Y el resultado final es condenación, porque la salvación no se compra, no se conquista, no se merece. Se recibe por la fe en Cristo. La invitación de Dios es a abandonar esa confianza en el yo y entregarse totalmente a Jesús. Solo Él puede justificar, solo Él puede salvar. El autojusto se enorgullece de sus obras, pero el salvo por la gracia se humilla delante de la cruz. Y es allí, ante la sangre derramada, donde toda vanagloria cae por tierra. También existe un grupo que causa profundo pesar en el corazón de Dios, los apóstatas. Estas son personas que un día conocieron la verdad, probaron de la presencia del Espíritu Santo, caminaron en los caminos de la fe, pero después retrocedieron, abandonaron la palabra y eligieron nuevamente la vida de pecado. La Biblia habla con firmeza sobre esto en 2 Pedro 2, 20-22. Sí, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se dejan enredar de nuevo y son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Pues mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Con ellos sucedió lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el fango. Esta es una de las declaraciones más duras de la Biblia. El apóstata no es alguien que nunca conoció a Dios, sino alguien que probó la verdad y decidió rechazarla. Este rechazo no es fruto de ignorancia, sino de rebeldía consciente. Él conoce el camino, sabe dónde está la vida, pero prefiere la oscuridad. Y el Señor declara que el estado final de ese hombre es peor que el inicial, porque su rechazo es deliberado. Imagina a alguien que fue rescatado de un incendio mortal, salvado por las manos de un bombero que arriesgó su propia vida.
Ahora imagina a esa persona tiempo después decidiendo volver a entrar en las llamas, rechazando el socorro y burlándose de aquel que lo salvó. Esa es la figura del apóstata. Él experimenta la liberación, pero vuelve voluntariamente a la destrucción. La historia bíblica nos muestra algunos ejemplos. Judas Iscariote puede ser considerado uno de ellos. Él anduvo con Jesús, vio milagros, escuchó la verdad de la propia boca del Maestro, pero decidió vender al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Judas no fue solo un traidor, fue alguien que eligió rechazar la gracia después de conocerla de cerca. Y su condenación fue cierta. La apostasía también es peligrosa porque muchas veces es silenciosa. Comienza despacio con pequeños desvíos, dejar de orar, enfriarse en la fe, abrir concesiones al pecado. Poco a poco, el corazón se va alejando de Dios hasta que llega el momento en que la persona ya no siente más la presencia del Espíritu y la llama se apaga. Hebreos 6:4-6 dice que es imposible renovar otra vez para arrepentimiento a aquellos que fueron iluminados, probaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo y aún así cayeron. Es una advertencia seria y dolorosa. Tal vez conozcas personas que un día estuvieron firmes en la fe, pero hoy se burlan de ella. Ya predicaron, ya cantaron, ya fueron instrumentos de Dios, pero ahora rechazan todo aquello que un día proclamaron. Esas personas están viviendo el estado más peligroso que un ser humano puede experimentar: conocer la verdad y deliberadamente abandonarla. Pero la apostasía no ocurre de repente. Se construye paso a paso. Pequeñas decisiones, pequeños pecados, pequeñas omisiones. El corazón se va endureciendo hasta que el Espíritu Santo ya no encuentra espacio. Por eso la vigilancia es tan necesaria. Jesús nos advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. El apóstata no veló, y por eso cayó. Si hoy percibes señales de frialdad en tu vida, si sientes que estás dando pasos en la dirección contraria, el tiempo de volver es ahora. Mientras haya arrepentimiento sincero, todavía hay oportunidad de ser restaurado. Pero el peligro es dejar que el corazón se endurezca tanto, al punto de no haber más sensibilidad a la voz de Dios. Ese es el punto sin retorno de la apostasía. El apóstata elige la oscuridad aún conociendo la luz. Rechaza al Cordero aún sabiendo del sacrificio. Y por esa elección consciente no puede ser salvo. Existe un pecado que Jesús declaró imperdonable, y está directamente ligado al sexto perfil: los blasfemos contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:31-32, Jesús dijo: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esta es una afirmación que asusta, y con razón, porque revela la gravedad de rechazar la obra de Dios de forma consciente y deliberada. La blasfemia contra el Espíritu no es un simple error de palabras, no es una duda momentánea, ni un desliz de emoción. Ocurre cuando una persona resiste de manera intencional y continua al testimonio del Espíritu Santo, atribuyendo al diablo lo que en realidad es obra de Dios, rechazando la verdad con plena conciencia de que es verdad. Es mirar la luz y decir que es tinieblas, es presenciar la acción del Espíritu y llamarla obra del enemigo. Ese es el punto más extremo de la rebeldía espiritual. En el pasaje bíblico en el que Jesús menciona este pecado, los fariseos acababan de presenciar un milagro. Un hombre endemoniado fue liberado. Y en lugar de reconocer el poder de Dios, dijeron: Él expulsa demonios por el príncipe de los demonios. Ellos sabían que aquello era obra de Dios, pero eligieron por dureza de corazón atribuirlo al maligno. Ese rechazo consciente es lo que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado es imperdonable no porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona que blasfema llega a un punto de endurecimiento tal que ya no existe arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Si alguien rechaza la voz del Espíritu, cierra la única puerta de arrepentimiento que existe. Es como destruir el único remedio capaz de curar la enfermedad. Ya no hay posibilidad de restauración porque la persona rechazó al propio agente de la salvación. Es importante entender que sentir miedo de haber cometido este pecado ya es una señal de que la persona no lo cometió, porque quien blasfema contra el Espíritu Santo no siente temor, no siente arrepentimiento, no siente nada. El corazón está completamente cauterizado. Quien teme, quien llora, quien busca perdón, aún está siendo tocado por el Espíritu. Y eso significa que todavía hay oportunidad de restauración. Pero aquellos que se burlan de la obra de Dios, que viven rechazando la voz del Espíritu, que resisten al llamado y se vuelven cada vez más insensibles,
esos corren el riesgo real de caer en ese estado. La blasfemia contra el Espíritu no es un tropiezo, es una decisión continua y consciente de cerrar para siempre los oídos a la voz de Dios. Es una advertencia seria para todos nosotros. No juegues con la presencia del Espíritu Santo. No trates como común lo que es sagrado. No rechaces cuando Él habla al corazón. Cada vez que resistimos al llamado de Dios, el corazón se endurece un poco más. Y si se llega al punto en que ya no hay arrepentimiento, ese es el abismo de la blasfemia. Este es el pecado sin perdón, porque la persona eligió rechazar a aquel que trae el perdón. Quien blasfema contra el Espíritu Santo no puede ser salvo, porque cerró la única puerta que lleva al arrepentimiento y a la vida eterna. El último perfil de aquellos que no pueden ser salvos es quizás el más definitivo e irreversible: los que ya murieron sin Cristo. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 declara: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Esto significa que la muerte sella el destino eterno de cada persona. No existe segunda oportunidad. No existe purgatorio. No existe oración que cambie la condición de alguien después de la muerte. Una vez que se da el último suspiro, el destino ya está definido para siempre. Esta es una de las verdades más duras de la Biblia, porque nos recuerda que la eternidad no puede decidirse después. Debe ser escogida ahora, mientras hay vida. Jesús contó la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, donde el hombre rico, después de morir, abrió sus ojos en el infierno, en tormentos. Pidió una gota de agua para refrescar su lengua, pero ya no había alivio. Rogó que alguien fuera a avisar a sus hermanos que aún estaban vivos, pero le fue dicho: «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Esto muestra claramente que, después de la muerte, ya no hay más oportunidades, solo la cosecha de lo que fue sembrado en vida. Es doloroso pensar en esto, pero ¿cuántas personas dejan para mañana la decisión de seguir a Cristo, creyendo que tendrán tiempo, que aún es temprano, que pueden vivir la vida como quieran y más adelante arreglarse con Dios? El problema es que nadie tiene el mañana garantizado. La vida es un soplo, un hilo frágil que puede romperse en cualquier momento. La muerte sin Cristo es la puerta cerrada para la salvación eterna. Imagina un tren que parte de la estación rumbo al destino final. Mientras está detenido, las puertas están abiertas, cualquiera puede entrar. Pero en el momento en que el tren parte, las puertas se cierran para siempre. Así es la vida. Mientras respiramos, la puerta de la gracia está abierta, pero en el instante de la muerte la puerta se cierra y ya no hay retorno. Aquellos que parten sin Cristo, lamentablemente, no pueden ser salvos. Esa realidad debería despertarnos no solo para nuestra propia salvación, sino también para la urgencia de predicar el Evangelio. Porque cada vida sin Jesús es un alma en riesgo eterno. Cuando alguien muere sin Cristo, no hay pastor, no hay sacerdote, no hay oración que pueda cambiar ese cuadro. El destino ya fue sellado. Esta verdad nos lleva a dos grandes reflexiones. Primero, necesitamos evaluar nuestra propia vida. Si la muerte llegara hoy, ¿cómo estaríamos delante de Dios? ¿Entre los salvos o entre los perdidos? Segundo, necesitamos pensar en las personas que nos rodean, familiares, amigos, conocidos que aún no han recibido a Jesús como Señor. El tiempo de hablar, el tiempo de orar, el tiempo de testificar es ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. La muerte sin Cristo es el punto final de la oportunidad de salvación. Y este es el motivo por el cual la Biblia insiste: «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Hebreos 3:15. Hoy es el día de la decisión. Mañana puede no existir. Y así llegamos al clímax de este mensaje. Vimos los 7 tipos de personas que no pueden ser salvas: los incrédulos, los que buscan otros caminos, los hipócritas, los autojustos, los apóstatas, los blasfemos contra el Espíritu Santo y, por último, los que ya murieron sin Cristo. Todos ellos tienen algo en común: rechazaron el único camino de salvación que es Jesús. Y la gran reflexión que queda es: ¿en cuál grupo estás tú? La buena noticia es que si aún respiras, todavía hay tiempo de cambiar de destino. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero esa decisión debe hacerse mientras hay vida, mientras la puerta de la gracia está abierta. Por lo tanto, la moraleja de este mensaje es simple y profunda. La salvación no puede posponerse. Es una elección urgente, personal e intransferible. No esperes la muerte para intentar resolver lo que solo puede resolverse en vida. Corre hoy a los brazos de Cristo, porque solo Él puede garantizarte la eternidad a su lado. Y si esta palabra tocó tu corazón, te invito a continuar conmigo en el próximo video, donde hablaremos sobre el arrebatamiento y cómo prepararse para el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Porque entender quiénes no pueden ser salvos es solo el comienzo.
Lo más importante es descubrir cómo estar entre los que serán salvos. Hemos llegado al final de esta jornada, y quizá ahora el peso de lo que fue revelado esté golpeando fuerte en tu corazón. Recorrimos juntos los 7 perfiles de aquellos que no pueden ser salvos, los incrédulos, que rechazan la fe aún frente a la verdad, los que buscan otros caminos, intentando sustituir a Jesús por atajos que no llevan a ningún lado, los hipócritas, que usan máscaras y fingen santidad mientras esconden un corazón corrompido, los autojustos, que creen que sus propias obras son suficientes y rechazan la cruz, los apóstatas, que probaron la verdad y decidieron abandonarla, los blasfemos contra el Espíritu Santo, que rechazan deliberadamente el único camino de arrepentimiento. Y por último, aquellos que ya murieron sin Cristo, cuyo destino fue sellado para siempre. Estos 7 retratos no fueron revelados para causar un miedo vacío, sino para traer conciencia. La Biblia no habla de estas realidades para alejarte de Dios, sino para llamarte de vuelta a Él. Cada uno de estos perfiles es como un espejo, mostrando las consecuencias de vivir lejos del Señor. Y la gran pregunta que queda en el aire, resonando en tu corazón ahora, es: ¿de qué lado estás tú? La verdad es que todos nosotros nacimos inclinados a caminar lejos de Dios. El pecado nos apartó de la vida eterna, y por naturaleza estaríamos todos condenados. Pero Dios, en su amor, abrió una puerta, la única puerta, Jesucristo. Y Él mismo declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Ese es el punto central de todo el mensaje. La salvación no es múltiple, no es relativa, no depende de títulos, estatus o apariencia. La salvación es una persona, y esa persona es Cristo. Tal vez mientras escuchabas cada descripción sentiste una alerta dentro del pecho. Tal vez percibiste rasgos de hipocresía, de incredulidad, de autosuficiencia, o incluso un enfriamiento espiritual que apunta a un camino peligroso. Si eso ocurrió, no lo veas como acusación, sino como el toque del Espíritu Santo. Eso es prueba de que aún hay tiempo, porque si todavía sientes, si todavía eres tocado, es señal de que el Espíritu no ha desistido de ti. Y mientras Él no desista, todavía existe esperanza. Pero no te engañes, el tiempo es corto. La vida es un soplo, y la eternidad es demasiado larga para dejarla al azar. Muchos piensan: algún día me entrego, algún día me corrijo, algún día decido por Jesús. Pero la realidad es que ese algún día puede que nunca llegue. La Biblia dice: hoy es el día de salvación. No mañana, no después. Hoy, y aquí está la gran moraleja de todo lo que hemos dicho. Nadie necesita estar entre los que no pueden ser salvos. Dios ofreció en Cristo una salida para todos. Ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado. Ninguna vida está demasiado rota para ser restaurada. Ningún corazón está demasiado perdido para ser rescatado. Siempre que aún haya arrepentimiento, fe y entrega. El único que no puede ser salvo es aquel que rechaza al Salvador. Por lo tanto, si tu alma clama ahora, si dentro de ti existe ese deseo de reconciliarte con Dios, no resistas. Esta puede ser tu oportunidad de escribir una nueva historia. Esta puede ser la línea que separa la perdición de la vida eterna. Abre tu corazón, di sí a Jesús. Elige hoy estar entre los que heredarán la salvación. Y recuerda, no hablamos solamente de evitar el infierno, sino de vivir la plenitud del propósito de Dios aquí mismo. Vivir en Cristo es experimentar paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la desesperación, luz en medio de la oscuridad. Es vivir con la certeza de que cuando llegue la muerte no será el final, sino solo el comienzo de una eternidad gloriosa al lado del Creador. Esa es la gran recompensa de elegir el camino correcto. Esa es la verdadera victoria. Y quiero invitarte a continuar este camino conmigo. En el próximo video hablaremos del arrebatamiento, el gran día en que los que eligieron a Cristo serán llevados de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire. No puedes perderte este mensaje, porque completará el cuadro que comenzamos a pintar hoy. Antes de concluir, quiero pedirte que hagas algo sencillo, pero poderoso. Dale me gusta a este video. Cada like ayuda a difundir este mensaje y a alcanzar a más personas que necesitan escuchar acerca de la salvación. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu fe y te preparen para los tiempos finales. Y comparte este video con tus amigos y familiares. Tu acción puede tocar vidas que aún no conocen a Cristo. Por último, deja tu comentario. Cuéntanos cómo este mensaje te impactó o qué aprendiste hoy.